Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, miércoles 9 de agosto. Como le he anticipado, ya están conmigo Ana Elena Badía, representante de ONU Mujeres, y Hugo González, representante de UNFPA. Con ellos hablaremos un poco del embarazo y uniones tempranas en niñas y adolescentes. Ana Elena, qué gusto, bienvenida a Informa TVX. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí y poder referirnos a este tema tan importante que está en la agenda pública de discusión en estos días acá en El Salvador. Gracias a usted por tomar la invitación, Hugo. Bienvenido, qué gusto nuevamente volver a encontrarnos en TVX. No, muchísimas gracias por invitarnos y por tener esta oportunidad de llegar a los hogares salvadoreños con este tema tan importante. Y un especial saludo a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, hoy 9 de agosto, ¿no? Por ser un día internacional que se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas, ¿no? Gracias a vos por tomar la invitación. Me gustaría que empecemos la entrevista con esto, Ana. Es interesante tener en cuenta un punto. La historia de América Latina y en Centroamérica se observa también, se han creado marcos legales, códigos civiles que permitían prácticas, por ejemplo, como esto del aspecto que está en discusión en este momento, matrimonio entre niñas y adultos, y era como legitimado bajo un marco legal, pero el paso del tiempo y las decisiones y las discusiones políticas y legislativas nos llevan a este punto. Esto no puede ser parte de una sociedad contemporánea, de una sociedad moderna. ¿Y por qué es importante la discusión en la opinión pública y la gente conozca que esto se debe de erradicar, estas prácticas de matrimonio infantil de niñas adolescentes con adultos? Claro que sí, en efecto, como usted señala, Carlos, es un problema que no se da solo en El Salvador, en todo el mundo. Hay regiones en el mundo que bien conocemos, en Asia y África, en donde la dimensión del matrimonio con niñas es realmente dramática. Pero también debemos decir que ya aquí en la región, lamentablemente El Salvador es uno de los países en la región, junto con otros como Brasil, República Dominicana, Honduras y Nicaragua y Guatemala, que tienen las tasas más altas de matrimonio infantil. ¿Qué es lo que pasa con el matrimonio infantil? ¿Cuál es el problema? Que a veces creo que no todos lo vemos con la misma claridad. ¿Y cuál es el impacto que esto tiene? En primer lugar, hay un impacto directo en las niñas, ¿verdad? En la vida de las niñas, en su salud, sí, en sus posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Una niña bajo una situación de matrimonio infantil o incluso de unión, ¿verdad? Que en muchos casos también, luego podemos hablar más claramente de muchos casos que tenemos de niñas en unión también, las coloca en una situación de vulnerabilidad que las expone a violencia física y sexual, que las expone a embarazos tempranos para los cuales ellas no están preparadas ni física ni emocionalmente, las expone a maternidades que ellas con dificultades pueden sobrellevar, o sea, niñas, madres, ¿verdad? Y esto tiene un impacto en ella, en su familia y en toda la sociedad, ¿verdad? Hoy en día las sociedades más avanzadas han eliminado por completo el matrimonio infantil. Las recomendaciones, los estándares internacionales son la de no permitir el matrimonio antes de los 18 años. Y de hecho, la legislación, el Código de Familia en El Salvador, eso dice, la edad mínima para el matrimonio es 18, pero estableció una excepción, que es la que ha abierto un portillo que además de que genera todas estas consecuencias que ya hemos visto en las niñas, también es un portillo que ha permitido de alguna manera evadir la responsabilidad penal en hombres adultos que han violado o han abusado sexualmente de niñas. Y eso también es algo que una sociedad que quiere proteger a sus niñas debe de tener. Y aprovechando esta idea que nos menciona Ana, Hugo, quiero incorporarlo en la discusión esto. ¿Qué circunstancias han legitimado este tipo de prácticas en la sociedad? Hay aspectos culturales, hay aspectos antes legales, históricamente, que lo sustentaban ahora con los cambios de las leyes, pero también es importante el debate a nivel de patrones, de creencias y de valores que pueden tener una sociedad sobre este tema que hay que ir desmontando. Y me gustaría que nos involucre este punto en la discusión. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta que han legitimado, que han propiciado que estas prácticas continúen en Centroamérica? Bueno, uno de ellos, como bien señalas, es la aceptación social y de los roles que son asignados a hombres y mujeres que repercuten en una violencia basada en género. La valoración social de la mujer, desde que es niña, donde se mira como un objeto sexual y no como un individuo que tiene inherente a ella misma derechos que deben de ser concebidos en igualdad entre hombres y mujeres, hace de que muchas veces las niñas sean canjeadas en situaciones lamentables
incluso a veces por las mismas familias, ¿no? Sin derecho a opinión, a pensamiento, ni a ejercicio de esos derechos que como ser humano tiene, para definir un plan de vida, como si tiene la oportunidad, muchas veces, la mayoría de hombres dentro de los hogares. Por otro lado, esos patrones culturales hacen que muchas veces las niñas sean solamente sujetos de responsabilidad, pero no sujetos de derecho. Porque la responsabilidad de la maternidad, cuando una niña sale embarazada, muchas veces recae en la niña. La abandona el progenitor masculino, la abandona la familia de la niña y socialmente entonces se le incorporan unas responsabilidades para, como bien decía Ana Elena, no están preparadas todavía. Pero ¿qué pasó con la responsabilidad masculina en todo eso? Es decir, en ese sentido, uno de los aspectos que están propiciando esto es, como bien dice el libro que tú tienes por ahí, un escotoma cultural. Es decir, solamente se ve en la sociedad aquello que se quiere apreciar, pero no se aprecia estos otros temas que lamentablemente es una expresión de la valoración de la mujer y la condición de desigualdad que esa valoración hace en una sociedad. De eso también trata el matrimonio infantil, porque no es posible que los niños sí vayan a la escuela, sí cumplan su plan y su proyecto de vida, sí, y las niñas se vean coartadas desde los 10 y 12 años siendo abusadas sexualmente, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, abandonando sus proyectos académicos por un matrimonio o una unión que luego las subsume en un ciclo de violencia. Y por otro lado, y que ese ciclo de violencia además también la subsume en un ciclo de dependencia que no les permite en el futuro construir su plan de vida y tener autonomía y empoderarse para construir y ser sujetos que se inserten en la vida política, económica y social del país, igual que lo hacen los hombres. Entonces, esa parte cultural está presente. Romper esa parte cultural requiere, primero, un tema de educación, ¿no? Pero también un tema de educación que nace desde los mismos familias cuando hay ámbitos positivos, que por ahí podemos hablar después sobre los temas de los ámbitos positivos y la educación entre los diálogos de padres, hijos, madres, sí, hijos, etcétera. Vamos a tocar ese tema, me parece muy importante, Ana Elena, y también hubo el tema educativo, ¿no? En su momento abordaremos cuál es el rol que tienen las instancias educativas, no solo hablamos de la escuela en el carácter formal, también los espacios de socialización con las familias y los entornos comunitarios, pero antes quiero aprovechar y preguntarles desde su experiencia, Ana Elena, ¿cómo ven ustedes que en el caso salvadoreño en los últimos años se han creado institucionalidad? Está el CONNA, hay una ley, está la LEPINA, está el ISNA, están juzgados especializados, es decir, hay un entramado de instituciones que en principio tienen como tarea velar por los derechos. ¿Cómo ven ante esta problemática del matrimonio infantil, el matrimonio entre niñas y adultos, la reacción que pueden tener las instancias del sistema que tiene nuestro país? Porque hay leyes y en principio hay funcionarios, hay burócratas que su tarea es prevenir o en este caso promover y salvaguardar los derechos de las niñas y adolescencia. ¿Cómo ven ustedes? Claro, yo creo que aquí hay, digamos, hay algunas instituciones que tienen esta problemática muy clara. Y de hecho, ahorita que está justamente en discusión el proyecto de reforma al Código de Familia en la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa, hay instituciones que se han pronunciado con argumentos muy claros, ¿verdad? Y aportando datos y evidencia a partir de algunos estudios que se han realizado en los últimos años, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, el CONNA y otras instituciones, incluso con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, que han revelado datos muy alarmantes sobre la situación de las niñas que están en unión o en matrimonio infantil. Entonces, creo que hay muchas instituciones que lo tienen muy claro. Sin embargo, pareciera que el problema se está dando sobre todo en el ámbito de la administración de justicia. Y aquí creo que es una reflexión pues muy respetuosa hacia los tribunales, pero ciertamente ha habido incluso algunos jueces que en los últimos días han llamado la atención porque en ninguna disposición legal se dice que el matrimonio con
con la niña menor le va a eximir de responsabilidad penal a una persona que haya abusado de esa niña. Sin embargo, en la práctica sí está ocurriendo, ¿verdad? Al existir esta excepción a la edad del matrimonio, antes de los 18, ¿verdad? Que permite autorizar el matrimonio si los dos han concebido, tienen un hijo en común. Entonces, esta disposición se ha utilizado lo han utilizado los jueces para autorizar matrimonios entre el agresor y esta niña menor, ¿verdad? Entonces, creo que hay serio de interpretación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, dada la situación que se ha dado de una mala interpretación en la aplicación de la ley, es necesario eliminar esa disposición para evitar que haya justamente este tipo de interpretación que está vulnerando los derechos de las niñas, enfocarnos en la protección de las niñas y erradicar esto que incluso en la Agenda de Desarrollo Sostenible es importante señalar que el Objetivo 5, que es un objetivo de desarrollo sostenible específico sobre igualdad entre mujeres y hombres y empoderamiento de las mujeres, hay una meta específica que señala la necesidad de eliminar las prácticas nocivas y el matrimonio infantil contra mujeres y niñas. O sea, es parte de las metas que aspira a lograr también la Agenda de Desarrollo Sostenible. O sea, que si también un país como El Salvador, que está fuertemente comprometido con la Agenda de Desarrollo Sostenible, quiere lograr los objetivos y las metas que se ha propuesto, pues una de las medidas que se debe adoptar justamente es la eliminación de una práctica como esta que no contribuye a lograr el desarrollo de las niñas y de la sociedad. ¿Cómo valora usted, Hugo, este aspecto del entramado institucional? Y quiero incorporar esta idea que ha mencionado Ana Elena, muy interesante. El Estado salvadoreño tiene que cumplir compromisos, acuerdos internacionales, pero también en una agenda de desarrollo o de larga data para un periodo de tiempo importante. ¿Cómo se puede involucrar esto? Un cumplimiento de objetivos, de compromisos internacionales, pero también el grado de responsabilidad que asumen las instituciones del Estado salvadoreño para erradicar este problema. Por supuesto que hay esfuerzos desde diferentes instituciones, desde la parte de levantar la evidencia, como mencionaba Ana Elena, hasta proponerse la elaboración o la formulación de políticas y estrategias que puedan hacer posible ir diezmando cada vez más situaciones lamentables como esta, ¿no? Pero necesita de la concurrencia de todos los actores sociales y de todos los actores claves de este país. Hay opiniones, por ejemplo, de que la eliminación del matrimonio infantil no va a resolver el problema. Posiblemente no lo resuelva en el 100%, pero contribuye a fortalecer un marco legal para que la vulneración de los derechos de las niñas efectivamente se corte de un tajo. Muchas veces las familias, ante la presencia de un embarazo en una niña, conste que, de acuerdo a la investigación esta que hacía mención, entre las niñas de 10 y 12 años se suscita un abandono de su escuela con el matrimonio infantil, no con la presencia de un embarazo. Es decir, niñas de 10 y 12 años primero se unen o se casan antes de estar embarazadas. Entonces, el vínculo que se establece ahí no es la existencia de un hijo o la existencia de un embarazo. Y por lo tanto, habría que preguntarse a los especialistas en derecho, como mi colega que tengo aquí a la par, ¿qué pasa en esa situación? Porque el código de familia, en ese caso, no tendría lugar, pero sí tendría lugar el código penal. ¿Me explico? Sí. Independientemente del conflicto que hay en este momento. Entonces, digo, entre las dos legislaciones. Pero entonces, cada uno de los actores de la sociedad tiene un rol. Los medios de comunicación en sensibilizar a la población sobre esta situación. Y más allá de la estadística o de los números, como por ejemplo los que ayer mencionábamos en la conferencia de prensa, de que 1 de cada 2 niñas de entre 10 y 12 años, de acuerdo a ese estudio, expresó o identificó que había sido obligada a mantener relaciones sexuales. Y 5 de cada 10 expresó haber sido obligada a contraer un matrimonio o una unión. Es decir, las mismas niñas están diciendo que están siendo obligadas a
a tener esta relación. Muchas veces la familia lo hace por un tema económico. La pregunta que cabe es si esa es la razón por la cual una pareja, es decir, un hombre y una mujer debe constituir una pareja. ¿Por qué no hay otras leyes que podrían complementar la responsabilidad paterna? Porque no es necesario subsumir los derechos de la niña a una situación económica cuando precisamente la situación económica se puede resolver por otros marcos legales. Y no necesariamente obligar a la niña por cualquier concepto, la honra de la familia o, como dice una de las historias que contempladas en este documento, ya no queremos platos rotos en nuestra familia, ¿no? Entonces, cada una de las instituciones de las cuales usted menciona, el ISDEMO, que propicia el empoderamiento de la mujer, por ejemplo, para tener autonomía y dependencia desde el ámbito económico, etcétera, etcétera, ¿no? O el ISNA o las otras instituciones, cada una cumple un rol y tienen programas específicos para apoyar esto. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque incorporemos estos elementos, el aspecto educativo, hablemos un poco de esta publicación del costo social del embarazo de las uniones tempranas en niñas y adolescentes, pero también las expectativas que tienen en Asamblea Legislativa para que el día de mañana se pueda tomar una decisión favorable al respecto. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en Informa TVX. En el segmento de entrevista, miércoles 9 de agosto, estamos platicando con Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres, y Hugo González, representante de UNFPA. Hablamos del embarazo y uniones tempranas en niñas y adolescentes. Y retomando, Ana, una idea que traemos del bloque anterior y que no abordamos por el tiempo, pero en estos momentos se nos permite hacerlo, es la lectura del problema solamente se ve respecto al matrimonio infantil, el matrimonio adolescente, pero esto conecta con otras situaciones problemáticas u otras consecuencias, por ejemplo, violaciones, abuso, violencia intrafamiliar, vulneración de derechos de la niñez y adolescencia, y a veces parece ser que se ve de una manera dispersa, pero hay conexiones y creo que eso es importante que la audiencia, que los amigos y amigas que nos sintonizan hagan esta conexión, este vínculo. Sí, yo creo que es muy importante. Ciertamente el matrimonio y la unión infantil y el embarazo en niñas constituyen un problema multicausal, ¿verdad? O sea, tiene varias causas y tiene varias dimensiones y creo que es necesario abordarlas todas para poderlo resolver. Sin duda alguna está vinculado a, por un lado, la fuerte idea de que las mujeres nacen para ser madres, ¿verdad? Y esto, que si bien es cierto, no es la única función que tenemos las mujeres en la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de un matrimonio temprano o infantil o de una unión temprana y de un embarazo en niñas, estamos de alguna manera legitimando esa idea de que las mujeres son para la maternidad y que está bien visto que entonces una mujer se case joven y tenga hijos porque para eso está en la sociedad. Pero es cierto que estamos para eso, pero para muchas cosas más también. Por otro lado, está muy presente la violencia sexual, eso sin duda. La mayoría, es decir, recordemos que la ley y el Código Penal claramente establece que las relaciones sexuales con personas menores de 15 años constituyen una violación sexual. Entonces, todos esos embarazos que se han producido en niñas menores de 15 años son fruto de una violación. Ahí hay un delito, es una causa penal que debe ser perseguida. Y entre menor sea la niña, es más probable que ese abuso o esa violencia sexual se haya dado dentro de la familia. Esto es muy importante también decir. En la medida en que las niñas, aumenta la edad de las niñas, puede haber habido otros actores, digamos, que se involucran, ¿verdad? Ella pudo haber sido abusada por terceras personas, pero entre menores de edad, muy probablemente ese embarazo se produjo dentro del hogar o en un entorno muy cercano a la familia. Y eso es algo también que hay que trabajar fuertemente, y es la protección de las niñas contra la violencia sexual aún dentro del hogar. Está ligado a la pobreza, que ya lo señalaba mi colega Hugo. Sin duda alguna, para muchas familias, ¿verdad? La falta de educación, la falta de oportunidades, ¿verdad? Generan un ambiente propicio para este tipo de abusos, para este tipo de situaciones que las familias muchas veces no saben bien cómo enfrentar. Y cuando se encuentran con una niña que tienen que mantener y que no tienen suficientes recursos, pues una opción
¿verdad? Es que haya otra persona que la pueda mantener, ¿verdad? Esto es muy duro, pero eso ocurre en la realidad. Entonces, esto es otro aspecto. Tiene un aspecto que tiene que ver con la salud. Estamos hablando de niñas a muy corta edad que están siendo madres y, como decíamos al inicio, ellas no están tampoco fisiológicamente preparadas para tener un embarazo. Y normalmente cuando se produce en niñas que están en condiciones de pobreza, esto lo que va a generar es un círculo de pobreza donde ellas probablemente van a salir de la escuela, ¿verdad? Ya sea por la unión o por un embarazo o por la unión y un embarazo. Van a salir de la escuela, no van a continuar sus estudios y el hijo o la hija que nace de esa niña tampoco va a tener oportunidades de desarrollarse. Entonces, ciertamente son una serie de aspectos que hay que abordar, ¿verdad?, de manera más integral para poder resolver el problema, pero sin duda alguna también resolver los problemas que aún persisten en el marco legal es necesario, ¿verdad? No es que el problema no se resuelve con la reforma legal. Bueno, es que la reforma legal es parte de la solución del problema. Entonces, es un paso que hay que dar. Aquí hay competencias y responsabilidades compartidas. Hay unas responsabilidades que le competen al Poder Ejecutivo, otras que le competen al Poder Judicial y otras que le competen al Poder Legislativo. Entonces, la reforma de la ley es una competencia y una responsabilidad del Poder Legislativo para favorecer un ambiente también propicio, y es un mensaje que el Estado salvadoreño da de que vamos a proteger a las niñas, vamos a garantizar sus derechos como lo exige la Convención de los Derechos del Niño y otras convenciones internacionales que también El Salvador ha ratificado. Aprovechando esta mención que ha hecho Ana Elena de las responsabilidades que tiene el órgano legislativo, Hugo, me gustaría que hablemos un poco, ¿no? La apreciación que desde UNFPA se tiene que en la Asamblea Legislativa se pueda tomar una decisión y hacer modificaciones legislativas en favor de las niñas y adolescentes. ¿Cómo ven ustedes los grupos parlamentarios, el comportamiento de los grupos parlamentarios y que se pueda tener una respuesta favorable ante esta situación? Bueno, nosotros, en primer lugar, como mencionábamos ayer, como agencias del Sistema de Naciones Unidas en una conferencia de prensa, reconocíamos y felicitábamos a las diputadas y a los diputados que se han mostrado en este momento de la Asamblea Legislativa, ¿no? Conscientes de la situación, sensibles a la situación y dispuestos a legislar a favor de las niñas, ¿no? En este momento la discusión se está llevando en el seno de lo que es la Comisión de Familia, ¿no? Y hasta donde entiendo se tiene previsto llegar al Pleno el día jueves de esta semana, si no me falla la memoria, ¿no? Esperemos, ¿no? Y en ese sentido alentar a todos los representantes de los partidos políticos que han sido elegidos como parlamentarios y parlamentarias en la Asamblea a que voten a favor, ¿no? Que en función de fortalecer los marcos normativos que hagan precisamente prevalecer los derechos de las niñas, no solo por un tema de un compromiso internacional que por supuesto es válido y legítimo, sino por salvaguardar a las ciudadanas de este país. Porque esas niñas, que hoy son niñas, que están posiblemente en algunos casos siendo abusadas sexualmente, son las mujeres que van a seguir construyendo lo que las generaciones actuales que están en una vida productiva están haciendo. Si esas niñas no tienen las mismas condiciones en las cuales las generaciones actuales han tenido para construir o seguir construyendo el desarrollo de este país, pues va a llegar un momento, por ejemplo, que viene lo que nosotros llamamos el invierno demográfico, donde la población económicamente activa va a ser mucho menor a la población dependiente. Y ahí, como sociedad, va a tener un reto importante este país. Por lo tanto, el matrimonio infantil, la unión temprana o el embarazo no es un asunto de una niña, no es un asunto de la niña, es un tema que involucra a toda la sociedad salvadoreña, porque tiene que ver con cómo la sociedad salvadoreña construye socialmente la valoración de la mujer. Y a partir de ahí, cómo socialmente
brinda por igual las oportunidades para hombres y para mujeres. Y las responsabilidades también, porque no solo este es un tema que atañe a las responsabilidades femeninas, son responsabilidades masculinas. Y ahí debería de venir otro marco normativo que ayude también a fortalecer las responsabilidades que en este tema tienen que ver los hombres. Con esta idea que ha mencionado, ¿usted considera que por la experiencia, por el acercamiento a los grupos parlamentarios, que los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa están sensibilizados al respecto? Es decir, porque claro, como se ha explicado, es un problema que tiene unas raíces bastante fuertes, causas que se involucran en temas de educación sexual, que se involucra el tema de salud, que se involucra el tema también de la construcción que se tiene de la niñez, de las niñas, de las mujeres en el país. ¿Considera que estas nociones son parte de la discusión o de la deliberación en la Asamblea Legislativa de los grupos parlamentarios? Creo que es clave que lo tengan porque son los que toman las decisiones sobre los marcos legales. ¿Cómo ve este punto? Bueno, yo creo que desde los medios de comunicación, desde las agencias del sistema de las Naciones Unidas, desde otros ámbitos, desde las instituciones gubernamentales que han levantado evidencia, se ha posicionado qué es lo que está sucediendo, cuál es la realidad. Y esa es como una contribución para que legisladoras y legisladores obtengan la información y puedan, con base a esa evidencia, tomar decisiones en cuanto a este tema se refiere. Yo no tengo información sobre la posición de cada una y cada uno de los legisladores y por lo tanto sería muy atrevido de mi parte hacer una generalización. Pero creo y confío de que hay muchas más análisis a favor que las dudas que puedan estar existiendo alrededor del tema, ¿no? Carlos, Sí, si me claro permiten, sí. me gustaría agregar a lo que Hugo señalaba. Nosotros hemos venido siguiendo un poco la discusión y el debate en la Asamblea Legislativa. De hecho, hace poco más de un mes hubo un foro internacional acá en El Salvador, donde participaron también legisladores de otros países como Costa Rica, República Dominicana, países Ecuador, que son países que han legislado sobre esta materia. Hay países como Panamá, Ecuador, México, que ya han eliminado de manera definitiva las excepciones al matrimonio y ellos vinieron a compartir sus experiencias, a ver un poco cómo estaba la situación, un poco también para que las y los diputados en El Salvador pudieran conocer también qué ha pasado en otros países y qué experiencia han tenido. Tanto en este foro como en la sesión que hace un par de semanas hubo en la Asamblea Legislativa de la Comisión de la Familia, yo creo que todas y todos los diputados han expresado su preocupación por el problema, ¿verdad? La impresión que tengo es que todos reconocen la existencia de este problema. Quizá en lo que no tienen total consenso es en cómo debe resolverse, pero me parece que todos han expresado su preocupación, su deseo de contribuir a la solución de la problemática, ¿verdad? Para algunos era un tema nuevo. En el foro muchos expresaron que no conocían realmente la dimensión y el alcance que esta problemática tiene, porque realmente ha sido como invisibilizada, como usted decía hace un rato, ha sido como naturalizada, legitimada y pasa como una práctica cultural y no se cuestionaba los impactos negativos que esto tenía en las niñas y en la sociedad. Entonces, en general yo diría pues que hay una preocupación, ¿verdad?, en las diputadas y los diputados sobre el tema. Hay me parece un interés de contribuir a resolverlo, ¿verdad? Y así que esperamos que ellos puedan también entender la importancia también de que esta reforma va a ser un paso importante para contribuir justamente a la solución integral del problema. Aprovecho, Ana, para que hablemos un poco y nos comentes sobre el campo educativo. Cuando hablamos de educación y hablar sobre este tema, sensibilización, generar reacciones, generar una postura crítica en los ciudadanos, hablamos de las expresiones comunitarias, hablamos de lo que pasa en las comunidades, en los territorios, en las organizaciones, más de lo que ocurre en el día a día, en lo cotidiano, cómo el campo educativo se puede hacer ahí. Estamos en la educación formal, podemos hablar de la escuela, pero también hay otros agentes dentro de la dinámica de un territorio, de la vida de una comunidad, como las iglesias o las expresiones de los liderazgos que también pueden tener una influencia sobre esto. ¿Cómo podemos trabajar ahí? Es muy importante. Yo
yo quiero retomar algo que Hugo dijo también ya antes. Hugo decía que el tema, digamos, del matrimonio infantil no es un problema de las niñas, es un problema de la sociedad, ¿verdad? Y tenemos que entender cuál es el tipo de sociedad que queremos, qué tipo de desarrollo queremos buscar para una sociedad y, por tanto, qué lugar le tenemos que dar a todas las personas dentro de esa sociedad y, en este caso, especialmente a las niñas. Yo creo que la educación es fundamental, ¿verdad? Y también, como usted lo señala, no solo la educación formal, o sea, la escuela tiene un rol muy importante que jugar aquí, ¿verdad? Sí. Educando para la igualdad, educando para el respeto, pero también hay muchas otras instituciones que educan con sus mensajes y con su actividad, ¿verdad? Como usted decía, grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones religiosas que juegan un rol muy importante en las comunidades, las mismas familias, ¿verdad? Los medios de comunicación, ¿verdad? Tienen un papel muy importante en transmitir mensajes positivos, ¿verdad? De respeto a las niñas, de igualdad entre mujeres y hombres, de convivencia sana y pacífica entre mujeres y hombres, que realmente contribuyan a generar oportunidades, a desarrollar las capacidades de las niñas, y esto en todo el mundo se ha visto. En la medida en que las mujeres tienen mejor acceso a la educación y tienen las oportunidades de desenvolverse en la sociedad y poner en práctica los conocimientos que ellas adquieren, esto genera, por decirlo de alguna manera, un círculo positivo, ya no un círculo vicioso, sino más bien un círculo virtuoso que contribuye al desarrollo de la sociedad. O sea, el desarrollo de una sociedad pasa por garantizar el derecho a la educación a todas las personas, incluidas las niñas. En la medida que las mujeres se quedan más rezagadas del acceso a la educación, hay más obstáculos para el desarrollo de la sociedad. Entonces, sin duda alguna, ahí creo que es una responsabilidad de todas y todos, ¿verdad? Incluidas en lo individual cada persona, de contribuir a que realmente formemos a las niñas y los niños en una cultura de paz, de respeto, de igualdad. Quiero aprovechar, Hugo, estos minutos que nos restan para que nos comente un poco de la publicación que hizo UNFPA de un documento titulado El costo social del embarazo y uniones tempranas en niñas y adolescentes, en donde retratan casos, situaciones reales, en donde presentan datos, en donde presentan también un componente de imagen, de fotografías muy interesantes. Coméntenos un poco sobre esto, cómo surgió la idea de esta publicación y cuál es el objetivo que persigue. Bueno, en el año 2016... el Fondo de Población acompañó a algunas instituciones gubernamentales como el Ministerio de Salud, el ISDEMU, el Ministerio de Educación, en esta investigación de maternidades y uniones tempranas, consecuencia en la vulneración de sus derechos. De esa investigación, que básicamente tiene un enfoque cuantitativo que muestra en porcentajes, sí, por ejemplo, cuántas niñas se unieron, cuántas niñas se casaron, cuántas niñas tuvieron un bebé, cuántas de estas niñas fueron agredidas sexualmente, etcétera, 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 ¿no? Nos planteamos la oportunidad de buscar un complemento cualitativo, es decir, ¿qué pasa con la vida de estas niñas? ¿Cuál fue su historia o cuál está siendo su historia de vida a partir de estas experiencias? Y es un aporte que las niñas hacen valientemente al narrar, sí, sus historias, para que la sociedad se sensibilice sobre cuál es la situación que ellas tienen ante mitos o conceptos sobre que redundan, ¿no?, en situaciones como esta. Por ejemplo, en estas, y bueno, y son historias, son 14 historias que representan los 14 departamentos del país, para decir o enviar un mensaje de que esto no es una situación de un municipio o un departamento exclusivo, sino que está presente en los 262 sí, municipios del país, ¿no? Las historias, ¿no?, son comentadas por diferentes personalidades del país. Hay pastores evangélicos, es decir, hay religiosos, hay diputadas, hay directoras de instituciones, por ejemplo, del CONNA y de ISDEMU, hay representantes de Naciones Unidas, como el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, hay otras personalidades como el señor Pepe Simán, Margarita O'Farrill, es decir, hay periodistas también comentando al respecto, es decir, hay una serie de profesionales representados en la sociedad salvadoreña que comentan estas historias. Lamentablemente, de las 14 historias, tal vez
una podría ser un poco más positiva, Sí. ¿no? El resto son lamentables. Hay niñas, por ejemplo, que escapan de ser abusadas por su padre y buscan en la unión un refugio para escapar de la situación. Entonces, lo que plantea una situación como esa ¿es esa la razón para que una mujer se una a un hombre? Por ejemplo, ¿no? O situaciones como que una niña está siendo abusada sexualmente por sus hermanos y tiene que escapar de esa situación, y en su vida queda marcada esa anécdota. Y ella, incluso para la presentación de este libro, hay un video donde se utiliza esa narración de cómo esa niña todavía describe la lamentable circunstancia de la situación esto, ¿no? Por lo tanto, lo que trata de revelar este documento es un complemento a los relatos cuantitativos, ¿no? Sí. Con un relato cualitativo que sensibilice a la población, que más allá de los números que se presentaron, hay historias de vida. Hay vida, ciertamente. ¿No? Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado. Hugo, Ana Elena, gracias por haber estado con nosotros y posicionar este tema, y espero que nos volvamos a encontrar próximamente para seguir discutiendo este tema, la importancia que tiene para la sociedad y la intervención de políticas públicas para disminuir los problemas y estas consecuencias. Gracias por habernos acompañado. Un gran gusto haber estado aquí, Carlos, y encantadas. Y nada más como un mensaje final, recordemos que lo que necesitamos son niñas educadas, no niñas madres, y apostemos por eso. Gracias, gracias, Hugo. No, muchísimas gracias a ustedes y de nuevo esperemos que la discusión que en la Asamblea Legislativa se va a dar el día de mañana y el día de hoy dentro de la comisión pues tenga sus frutos en favor de los derechos de las niñas. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.